a su vez nos haga favor de presentarnos este valioso tema durante esta sesión. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Luis Hernán Rodríguez Sevilla. El doctor nos hablará acerca del tema uso aplicado de los potenciales somatosensoriales, dermatomales y somatomotores, de los montajes convencionales a la búsqueda intencionada del diagnóstico. El doctor Luis es especialista en medicina de rehabilitación. Es egresado de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero y también cuenta con una sólida trayectoria de especialización en medicina de rehabilitación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así también cuenta con una alta especialidad en medicina de electrodiagnóstico, la cual realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El doctor posee certificación vigente por parte del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación durante el periodo 2025-2030. Y también es importante mencionar que él ha fortalecido su perfil internacional como miembro activo de la American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine en el área de medicina electroneuroδιagnóstica. Así también es miembro destacado de diversas organizaciones profesionales, entre las cuales se incluyen el Colegio Mexicano de Medicina Electroneuroδιagnóstica, Medicina Física y Rehabilitación y la SOCREJAL. En el ámbito del liderazgo gremial, actualmente el doctor se desempeña como vicepresidente del Colegio de Medicina de Rehabilitación y Electrodiagnóstico de Sonora y en su práctica clínica también es director y responsable sanitario de la Clínica de Electroneurodiagnóstico Axoma en Hermosillo, Sonora. El doctor también funge como especialista en electroneurodiagnóstico y jefe del Laboratorio de Electroneurofisiología en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Sonora. Y pues bueno, importante mencionar también su gusto por la docencia, donde participa también como profesor asociado de la materia de diagnóstico neurofisiológico en la Universidad Durango Santander, colaborando también en la formación de estudiantes de la licenciatura en fisioterapia con temas como neuroanatomía y neurofisiología. Entonces, pues bueno, como podrán ver, nuestro ponente es un experto en el área, con muchísimo que aportarnos el día de hoy. Como les repito, el tema es uso aplicado de los potenciales somatosensoriales, dermatomales y somatomotores de montajes convencionales a la búsqueda intencionada del diagnóstico. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación, le damos la más cordial bienvenida y quedamos atentos a su participación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Agradezco a la doctora Marín, quien me hizo eh, la presentación para estar el día de hoy aquí con esta charla con ustedes. Es para mí verdaderamente un honor estar en este foro en Socrejal, dando una plática. Eh, Esta plática la elegí por consejo de mi gran amiga, la doctora Gabriela Flucher, a razón de que conoce que tengo electromiógrafos de más de 4 canales que me permiten realizar montajes diversos y de ahí la recolección de hallazgos que me permiten hacer diagnósticos integrales. Ah, la plática y el cometido final es la presentación de casos de mi autoría que pretendo les sean de utilidad para su práctica clínica y que espero que en lo futuro les ayude a poder integrar los diagnósticos para beneficio de sus pacientes. Eh, Empiezo diciendo, y esto a título personal, que siempre he creído que los potenciales somatosensoriales y específicamente los somatosensoriales debieran de ser llamados potenciales provocados y no evocados. Esto por mi constructo mental de que la evocación habla de procesos cognitivos o de procesos neurales perfectamente establecidos en los cuales un estímulo específico genera una respuesta cuantificable. Volvamos entonces al constructo primario del registro y decir que estos estímulos transitorios promediados provocan picos de registro estacionario en un campo lejano de los electrodos que evidentemente nosotros estamos colocando, que se producen sobre el trayecto de la sinapsis y los relevos
en los complejos neuronales de primer y de segundo orden. Esta representación gráfica es a la cual nosotros llamamos potenciales y al mismo tiempo identifica neurofisiológicamente una vía que conocemos como somatosensorial. Pero volviendo a la provocación, es un volumen conductor que transita a través de un conductor de volumen esta vía y se convierte en un registro referencial que es persistente, o eso pretendemos, que sea persistente en el tiempo para lograr el registro. Sabemos que es un potencial de acción, pero en el constructo puro de la electrofisiología es una variación de voltaje que nuestro equipo está registrando sobre este trayecto para, como ya dije, mantener esta representación. Por eso insisto en que deberían de ser provocados. No pretendo cambiar ningún estructo mental, es simplemente el decir por qué para mí es la provocación. Y pues sabemos de la existencia de los generadores neurales, que eso lo podemos revisar en cualquier fuente bibliográfica, pero que quisiera ahondar un poco más en estos registros o relevos, precisamente por lo que ya dije, de las ventajas de los equipos de electrodiagnóstico que son un poco más profundos en el análisis. Eh, Específicamente los montajes que solemos utilizar ya están identificados y los podemos revisar en varias fuentes y no es otra cosa que pretender estos registros constantes. Así que mientras más señales tengamos y mientras más registros de esa vía podamos obtener, pues seguramente nos acercaremos un poquito más al bloqueo, nos acercaremos un poquito más al fallo de conducción. Bueno, entonces, ¿qué hace nuestro electromiógrafo y qué es el electromiógrafo? Pues no es otra cosa que un conversor analógico digital que lo que hace es funcionar como un retenedor de un muestreo para lograr hacer una cuantificación, la provocación en frecuencias de muestreo. Estas frecuencias y este muestreo lo decidimos nosotros, 50, 100, 200, 500 repeticiones. Y es sumamente importante eso porque para poder recolectar un potencial que me sea de utilidad, tengo que tener un poquito de flexibilidad cognitiva en el sentido de no ser tan purista y a veces saber que necesito hacer quizás modificaciones en el número de estimulaciones, en la frecuencia de estimulación y en los parámetros de mi equipo. Así que debo de convertirme en experto no solamente en realizar el montaje, sino en el registro mismo. Y pues bueno, la correcta recolección nos permitirá en nuestra pantalla la representación de una gráfica que puede descomponerse en el eje, perdón, de las X y de las Y para representar magnitudes, tanto de amplitud como de tiempo-espacio, la llamada pues cronodispersión de estas respuestas. Y es que esta sumatoria de puntos permite establecer en nuestra gráfica las deflexiones que representarán a estas vías o estos estímulos que estoy provocando entre las fibras lentas y las fibras rápidas. Pero ¿qué sucede en aquellos pacientes, que son la mayoría en la cual nos están mandando los potenciales, porque por eso no los mandan, porque el paciente tiene problemas, en los cuales esta descarga que debería de ser constante y persistente en el tiempo se vuelve cronodispersa? Hay bloqueos, hay fallos y entonces empieza a haber una sincronía de descarga que no permite que en esta relación señal-ruido podamos obtener ese pico constante, esa señal que quiero seguir en el tiempo. Entonces vuelvo a mis palabras en el sentido de que debemos de ser expertos en el manejo de nuestro equipo, que no es otra cosa que una herramienta, que es una extensión de nuestra mente y nuestras manos para poder hacer la recolección de ese registro. Así que habrá que mover los filtros, habrá que mover estas secuencias a las cuales normalmente estamos acostumbrados a que ya están predeterminadas. Bien, existe un fenómeno de atenuación en el cual cuando se presentan los bloqueos, los fallos, pues hay, por supuesto, un proceso de asincronía, como ya lo dije, y entonces nos llevarán a que ese potencial lindo que esperamos obtener, que podemos medir,
en el tiempo y el espacio, pues se vuelve plano. Y entonces es ahí donde yo abogo mucho y siempre lo repito con todas las personas que me lo preguntan, que es como la analogía de cuando uno llega a un restaurante, le pasan el menú y hay dos tipos de personas, las personas que ven el lado derecho y las personas que ven el lado izquierdo del menú. Igual es para nosotros, aquellos puristas que solo se fijan en que se generen los números y quieren medir los números, pues a lo mejor se están perdiendo de la experiencia de poder ver la gráfica, no tanto la numeración, porque la gráfica me va a hablar de qué puedo hacer. Muchas veces me pasa, perdón, que compañeros, amigos me comentan, pásame tus protocolos, pásame tus derivaciones y siempre les digo que es un proceso dinámico. Honestamente, no hay un solo paciente en el que haga lo mismo. Y también que la sobreventaja de estos nuevos equipos y de los nuevos software es que cada uno de nuestros registros nos permite establecer un ancho de banda diferente. Es decir, el registro cortical, el registro cervical, el registro de R, el registro de codo, el registro de muñeca, modificarlo para mi beneficio, porque a fin de cuentas soy yo el que lo va a medir. Así que es sumamente importante, reitero, la flexibilidad cognitiva para poder realizar el registro. Y pues bueno, la complejidad del potencial somatosensorial, y me incluyo, no estoy diciendo que sea un experto, sino simplemente les estoy tratando de compartir mis experiencias. La complejidad del potencial es tan alta que para empezar, quiero decir que nuestra sensibilidad es discriminativa. Son múltiples sensores distribuidos en todo nuestro cuerpo que recolectan información sobre los estímulos deformantes para transformarlas en una señal que sea entendible para nuestro cuerpo. Así que entendemos la realidad a través de impulsos eléctricos. Pero ¿qué sucede en el potencial somatosensorial? Solamente estamos registrando realmente con esos transductores los mecanorreceptores y los propios receptores que viajan a través de una misma, un mismo conducto, una misma canaleta en la cual van todas las fibras nerviosas, a beta, a delta, tipo C. Entonces, súper importante saber que con los potenciales somatosensoriales, y está ya descrito por la literatura, pues solamente estamos registrando las fibras A1 y tipo 2, que son los propioceptores y los mecanorreceptores de la piel. Así que, ¿qué sucede en aquellos pacientes en los cuales estamos haciendo indagatoria de dolor puro, de solo dolor solo dolor focalizado? Cuando el dolor viaja a través de la vía espinotalámico lateral y nuestra integración es hasta el nivel talámico. Entonces, ¿para qué estoy utilizando el potencial? ¿Lo estoy utilizando para definir si al paciente sí le duele o estoy utilizando el potencial porque estoy hablando de una patología en la cual tengo el precedente de que hay un efecto mecánico, un efecto lesivo o un efecto compresivo? Entonces, valdrá mucho la pena el que se indaguen sobre qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Si esto le sumamos aún más la complejidad de que cuando estamos dando la estimulación está viajando por los nervios periféricos, que sabemos que en realidad el nervio está representado periféricamente como un grupo de cientos de miles de fibras, pues quizás estamos perdiendo, o muy probablemente estamos perdiendo lo fino en el diagnóstico. Por eso el montaje y sobre todo el protocolo dependerá de quién lo realiza y qué es lo que está buscando, ¿no? Así que volviendo al parámetro de lo ya dicho de para qué nos sirven los potenciales somatosensoriales, estamos solamente viendo la vía propioceptiva que viaja a través de los fascículos cuneatus y gracilis, no estamos haciendo el registro del resto, así que habrá que repito, la flexibilidad cognitiva de qué poder hacer, qué poder aportar para poder hacer un diagnóstico al paciente.
sumándole todavía más complejidad, pues sabemos de la distribución somatotópica. Esta de acá es la motora, no me estoy confundiendo, era solamente un ejemplo para que pudieran saber que igual en la distribución de nuestro cuerpo y de las estructuras centrales, médula y cerebro, pues existen representaciones somáticas que debemos de conocer para poder hacer la correlación de los, por ejemplo, hallazgos en imagen en los cuales el médico cirujano, el médico ortopedista o neurocirujano nos ponga en su solicitud qué es lo que él está viendo en la imagen y entonces yo pueda decir, ok, ¿qué puedo hacer para ayudarle al doctor? Repito, toda esta información es meramente un breviario antes de entrar a los casos, que es en realidad lo que les quiero presentar. Así que, pues, dicho en otras palabras, no es lo mismo un montaje que un protocolo. En realidad, el protocolo es armar una técnica mental antes de realizar el estudio para poder aportar. No estoy desestimando la realización de la electromiografía. Por supuesto que siempre será nuestro pilar en el abordaje y el diagnóstico hacia nuestros pacientes, pero los casos que les quiero presentar pues están eh, dirigidos a poder integrar mediante los potenciales pues el diagnóstico como lo dije al inicio. Les quiero recomendar esta herramienta MDX Pro que cuenta con múltiples montajes que pueden colocar los convencionales y también montajes especiales para que podamos acercarnos hacia el diagnóstico certero, saber que no solamente se estimulan las partes dérmicas, sino las sensitivas e incluso las motoras altas, porque me sucede mucho que hay compañeros en los cuales me dicen, no sé, el paciente es amputado, ¿cómo voy a realizar la estimulación si el paciente pues, no tiene nervio tibial? Y entonces, pues si somos demasiado puristas y estamos buscando el registro, espacio-tiempo de un generador en específico, pues creo que mmm, deberíamos de abrir más la mente a las posibilidades de las otras técnicas existentes y de los otros nervios que nos pudieran ayudar y orientar, o quizás el mismo nervio, pero en un abordaje superior, porque a fin de cuentas lo que estamos tratando de ubicar es puntos de bloqueo y puntos de fallos de conducción. Y entonces estas serie de opciones son herramientas con las cuales podemos trabajar. Específicamente el potencial dermatomal, me gustaría utilizar la analogía, y a lo mejor está mal utilizada, pero así lo quiero hacer, que es lo mismo que cuando hacemos MUNE o cuando hacemos MUNIX, en el cual estamos descomponiendo un potencial de acción muscular compuesto en sus partes, en sus unidades motoras. Lo mismo sería el potencial dermatomal, porque a fin de cuentas cuando estamos estimulando el nervio tibial, por ejemplo, pues estamos estimulando todas las fibras que lo integran. Así que hacer la estimulación dermatoma por dermatoma nos ayudaría a discernir un poco más entre la anatomía de lo que estamos buscando. Y traigo ahí unos pequeños ejemplos de cómo lo hago yo para que sea un poco más gráfico. Entonces, todos estos abordajes especiales, como lo dice el título, pues no es otra cosa que la búsqueda intencionada, y es que los que nos dedicamos al electroneurodiagnóstico, y como acotación, decirles que, pues como lo vieron en mi presentación, la verdad es que yo estoy 24/7, 365 días abocado solo al electroneurodiagnóstico. Yo ya no me desempeño en las funciones de rehabilitación en el sentido de la habilitación de funciones, únicamente en el IMSS 2 días que doy, pero todo lo demás estoy ahí abocado. Entonces, eh, intento en la medida que me es posible, pues como que avanzarle un poquito más. El electroneurodiagnóstico, como todo en la vida y todas las variantes de la rehabilitación, pues es agarrarle cariño y amor, y pues prácticamente lo digo siempre, yo
no trabajo, hago lo que amo, así que la búsqueda de poder sumar otras herramientas me ha llevado a hacer uso, por ejemplo, de la estimulación magnética transcraneal para poder hacer el registro de vías largas. Y recientemente, ahí les pongo unos ejemplos de la estimulación. Recientemente, todas estas pruebas de sensibilidad cuantitativa me han ayudado a poder de forma más precisa ayudar, porque a fin de cuentas es ayudar al paciente en realizar diagnósticos que lo lleven a un tratamiento específico que solucione sus problemas. Entonces, quiero presentarles los casos, espero no tardarme mucho y espero ir bien en el tiempo. Ya sé que a lo mejor estoy hablando muy rápido, pero estoy muy preocupado por el tiempo. Se podrán dar cuenta que no hago presentaciones usualmente, pero eh, estoy aquí intentando aportar lo que me sea posible. Entonces, es un masculino de 68 años, el cual tiene un antecedente previo de cirugía lumbar en el cual se hizo una instrumentación de L4, L5, S1, y su sintomatología actual inicia con hiperreflexia y datos de espasticidad de las cuatro extremidades. Pues sabemos que la espondilodiscartrosis, generalmente un paciente que es intervenido lumbar pronto será intervenido cervical, y entonces pues este es un caso sencillo, pero quiero representar esto, la gráfica. Nada de lo que les voy a presentar va a ser números, como ya dije, los números no es que esté diciendo que no se deban de hacer, porque en eso se fundamenta precisamente el método científico, el establecer el parámetro numérico. No estoy diciendo eso, sino simplemente que me gusta ser muy gráfico, en mi vida así soy. Y entonces, ver aquí, por ejemplo, en este montaje intercervical, en el cual estamos viendo el aplazamiento de nuestros marcadores N11 y N13 entre los registros para el lado izquierdo, y cómo los potenciales se pierden para las extremidades inferiores. Es un ejemplo porque quiero que lo sigan para futuros casos que voy a presentar. Entonces, el siguiente es un masculino de 39 años en el cual se hicieron hallazgos radiográficos de una compresión medular en el nivel T2, T11 y T12. Empieza obviamente con pérdida de la función motora y sensitiva de los miembros inferiores y desencadenó al final en alteraciones vesicales y uretrales. El paciente me lo solicitan para realizar una electromiografía, en el cual evidentemente estaba normal porque el paciente presentaba la compresión torácica alta, y entonces tenemos estos potenciales somatosensoriales en el cual estamos haciendo igual abordajes múltiples, con el abordaje o el montaje, perdón, lumbar sobre T6, sobre T12 y el cortical y cervical. Entonces podemos ver una obvia diferencia interlado, y me gustaría volver a hacer hincapié en que la comparativa y la gráfica y la evaluación de las deflexiones de la morfología por sí misma nos hablan. Yo creo que al ver esto, por más que los números sean los que comandan el método científico, pues creo que es obvio para el que lo está realizando. Evidentemente, estos montajes, si ven aquí las estimulaciones que estamos dando y los parámetros de la graficación, pues cada uno es independiente, como ya lo dije. Entonces, poder obtener estos potenciales así de bonitos como se ven, pues cuesta el estar allí echándole repeticiones, potenciales en los cuales se repiten varias veces para poder tener el mejor de los registros, porque a fin de cuentas, pues de eso habla nuestro trabajo, el que yo podía escribir el reporte, pero me gusta ser muy franco con mis cirujanos y presentarles en el mismo reporte las gráficas para que ellos la puedan ver.
Y seguimos con el siguiente caso, un paciente de 45 años que tiene el antecedente como diagnóstico de enfermedad de Chiari, que fue operado hace 5 años y reinicia nuevamente con sintomatología medular, con datos ya de siringomielia, y solicitan el estudio para confirmar lo que en imagen se ve, pero quieren hacer la correlación funcional con el estrechamiento cervical alto y la unión craneocervical. Y entonces, igualmente, vemos potenciales seriados en los cuales nuevamente vuelve a repetirse esta doble imagen, en la cual vemos el aplazamiento de los registros intercervicales y que nos hacen referencia sobre la siguiente imagen, en la cual los potenciales de las extremidades inferiores pues están completamente barridos, ¿no? Está este fenómeno de atenuación del que les hablaba y que pues hace la referencia sobre el padecimiento. Y pues bueno, los que me conocen saben que tengo la dicha de realizar también neuromonitoreo, así que varios de los pacientes que me envían hacen la correlación para el diagnóstico y la autorización de las cirugías, pero además para tenerlos como referencia para entrar al monitoreo y poder seguir esos potenciales basales que yo ya obtuve desde la parte clínica y tratar de preservarlos en el tiempo. Entonces, ya habiendo hecho esa referencia previa sobre los casos convencionales y fáciles de diagnosticar, tenemos, por ejemplo, a la paciente femenina de 26 años, refiere inicio del padecimiento de 4 meses a la fecha con la presencia de dolor lumbar, coxiartralgia bilateral migratoria, sin un precipitante específico que lo desencadene, refiere parestesias distales sin territorio cutáneo específico, niega debilidad o alteraciones musculares a pesar de que el envío es sobre la presencia quística de S1 y S2, niega alteraciones de la dinámica vesical. Y entonces nos solicitan unos potenciales somatosensoriales y en este les quise poner la presentación de la electromiografía para que fuera lo más claro posible en el sentido de que la electromiografía está normal. No hay ningún parámetro que nos pueda hablar de una posible lesión, con la excepción del registro de los somatosensoriales. Realizamos el registro a nivel tibial y como ya lo dije, pues es un nervio grueso, un nervio que lleva muchas fibras y que pues tener el registro del potencial tibial pues no nos va a dar realmente gran información, aunque desde el principio podemos ver ahí que la morfología cambia. Sin embargo, si somos puristas, como lo dije ya con los números, pues son parámetros normales. Así que aquí es donde viene esa referencia que les hablaba sobre la descomposición y realizamos potenciales dermatomales, en los cuales hacemos el registro desde S2 hasta L3. Siempre en estos protocolos lo que intento hacer es la comparativa hasta el punto del registro de un potencial que ya sea similar bilateral. Y entonces aquí se explica el por qué la paciente tenía sintomatología inguinal, sintomatología en la región proximal de la pierna, cuando se supone que el quiste lo vieron en la región sacra, en S1, S2. Y entonces, pues, entramos al quirófano a poder hacer el abordaje y nos dimos cuenta de que efectivamente en la región de L1, L2 tenía la presencia pues de otra pequeña masa quística que no era evidente en el registro de la resonancia. Y pues bueno, seguimos con el siguiente caso. Es un paciente con datos de una espina bífida oculta, en la cual fue diagnosticada un año previo a que yo la vi. La operaron para liberación de médula anclada. La paciente, después de ser operada,
terminó con datos lesivos de la raíz L4-L5 del lado izquierdo, que le representaban evidentemente, además del dolor, pues la deficiencia muscular. Pero lo raro fue que cuando nosotros la vimos, inició con sintomatología para el lado derecho y era predominantemente sintomática. Se le realizaron múltiples pruebas y abordajes por diferentes médicos neurocirujanos. Incluso uno de ellos dio el diagnóstico de aracnoiditis y pues prácticamente la dejaron supeditada al tratamiento por algología para poder paliar el dolor y la molestia. Entonces, cuando la revisa mi neurocirujano, me dice y es muy insistente en que la paciente siente el dolor y la molestia, sobre todo en ciertas posiciones y posturas que desencadenan los síntomas. Y entonces me pregunta, Luis, ¿qué podemos hacer para poder hacer diagnóstico? Y entonces, realizamos una electromiografía, que se las quiero mostrar para que vean que, pues, que no es nada tendencioso esto, sino que avanza, ay, perdón, sino que les trato de mostrar lo más franco posible el hecho de que la electromiografía pues no nos daba realmente muchos hallazgos, así que pasamos a realizar potenciales dermatomales, lado izquierdo, perdón, lado derecho, lado izquierdo. Y podemos ver del lado izquierdo esas mermas que ya habíamos registrado, la L4, L5, S1, que ya sabíamos que la paciente lo tenía porque pues, lamentablemente lastimaron sus raíces nerviosas. Y entonces, ¿qué hago? Pues algo que yo nombro así, porque así lo nombro yo, potenciales dermatomales funcionales, y es realizar las maniobras provocativas posturales. Pusimos a la paciente a que precisamente hiciera lo que ella comenta que le causaba dolor y molestia y la puse durante 3 minutos a hacerlo. La paciente pues le provocó el llanto por la presencia del dolor y de la disestesia y se logró en ese instante que fuera sistematizada y yo quería que fuera así, provocado por mí porque sabía que me iba a tardar en hacer los potenciales, entonces quería prolongar el síntoma lo más que se pudiera. Y entonces aquí tenemos los potenciales después de esa maniobra compresiva de los 3 minutos. Todos estos son derechos, los que están marcados con colores son nuestros basales y los que están en negro son los que se hicieron después de los funcionales. Y entonces nos damos cuenta de la merma de lo que antes estaba normal después de realizar la maniobra compresiva. Y pues bueno, siempre me preguntan, perdón, creo que primero tiene que ser esta antes de decirles eso. Entonces entramos a quirófano y nos dimos cuenta que efectivamente había compresión producto de fibrosis que se había generado durante durante la primera cirugía y que la paciente tenía toda la justificación para toda la justificación para sentir el dolor que tenía. Y entonces entramos para la estimulación de todas las raíces, para la identificación de las mismas. La paciente mejoró los síntomas, evidentemente, y siempre me preguntan, ¿y cómo se concluye eso? Pues tal cual es, porque la verdad es que no hay otra cosa más que ser muy claro y puro en lo que se hace. Es un estudio de potenciales provocados dermatomales anormal indicativo de retardo de la conducción concordante con bloqueos segmentarios radiculares de L5-S4 secundarios a maniobras compresivas funcionales y hasta el final se pone sirva el presente para demostrar el involucro del componente neural. Y eso incluso no solamente para el contenido del estudio, sino desafortunadamente que no debiera de ser así, para justificación con las aseguradoras y que le permitan a la paciente tener una oportunidad de sentirse mejor. Ay, entonces, perdón. Listo. Y entonces vamos con el siguiente caso, una femenina de 21 años, una enfermedad desmielinizante en estudio, paciente con síndrome doloroso regional complejo y lesión meniscal del lado izquierdo. La operaron evidentemente de la lesión meniscal, no mejoró la paciente
y resulta que la paciente, ese dolor que tenía en el lado izquierdo, la pierna, de repente se extiende al lado contralateral. Y entonces realizamos, aquí está la electromiografía, igual, presentarla para que vean pues que está pues, prácticamente normal. Y entonces realizamos unos potenciales y recuerden que es la pierna la que le molesta, pero resulta ser, y por eso me gusta mucho hacer subcorticales y corticales contralaterales, que para el lado izquierdo, que es precisamente donde inició la pierna, sí hay cambios sustanciales comparativos para los miembros torácicos, a pesar de que la paciente no tiene sintomatología torácica. Y nos vamos a los miembros pélvicos y vemos que predominantemente el izquierdo se barre, pero que el derecho tampoco está muy normal que digamos. Y a eso le sumamos la estimulación magnética transcraneal. Y entonces podemos darnos cuenta de la presencia de bloqueos. Ese bloqueo evidentemente pues no evoca que la paciente no puede movilizarse, no es como un potencial evocado motor que se hace intraquirúrgico. Lo que estamos tratando de hacer es representar mediante las herramientas, mediante, perdón, nuestras habilidades clínicas, pues que la paciente efectivamente presenta los bloqueos. Y para los puristas que se puedan preguntar, ¿cómo es posible que no haya hecho visuales y auditivos? No, sí los hicimos también, solamente que quería presentarles lo que sí salió positivo, claro, porque ya dije que el cometido de la ponencia era identificar los potenciales somatosensoriales. Sí se realizaron, así que con esto damos pie a que la paciente no se haga el diagnóstico como tal de una esclerosis múltiple, sino que demuestre que hay procesos de bloqueo que hagan que el paciente pueda ser derivado hacia un abordaje diagnóstico más profundo. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? No me detengo. Vamos bien, doctor. Ok, excelente, gracias. Entonces, seguimos en el mismo albor de los pacientes. Entonces, tenemos otra paciente igual con antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes que presenta datos de parestesia en en la extremidad inferior del lado derecho, sin territorio nervioso específico, por eso extremidad superior derecha con disfunción motora, perdón, que la llevó a la debilidad en coordinación que afecta a la marcha. Y por parte del médico tratante nos la manda con un nivel sensitivo y motor, o sea, neurológico de L1. Igualmente realizamos los potenciales y podemos ver que los registros de las extremidades inferiores, pues igualmente están del lado izquierdo, que es el afectado, pues completamente perdidos los corticales. Así que ejemplos como estos son los que me tocan ver. Realizamos igual la estimulación magnética transcraneal y pudimos igualmente darnos cuenta de una diferencia sustancial, no solamente para la extremidad inferior, sino también para la extremidad superior. Así que, dado que no se comprobó en la resonancia que hubiera ningún defecto estructural anatómico compresivo, pensamos en la posibilidad igual de alteraciones desmielinizantes. Como acotación, decirles que acá en el norte del país, en Hermosillo sobre todo, veo y me toca ver muchísimas enfermedades desmielinizantes y con muchísimas no me refiero a muchas diferentes, sino a muchos pacientes. Entonces, estas herramientas me han ayudado a que los médicos de forma incipiente puedan derivar a sus pacientes, porque realizar un diagnóstico sobre un paciente que ya está completamente limitado con la presencia clínica, pues creo que eso se puede hacer básicamente como un estudio convencional, ¿no? Igualmente, este paciente operado de una hernioplastía abdominal y después de su cirugía
presentó en el posquirúrgico alteraciones del miembro pélvico derecho de T12, desde los dermatomas, perdón, T12, perdón, hay un error de T12 a S1, y era predominantemente en el muslo sobre la L2, L3. El paciente refiere que inició con alteraciones en las extremidades superiores del mismo lado, y entonces realizar los potenciales nos permiten no solamente aseverar un diagnóstico, sino también deslindarlo de otro, y el paciente, pues en las extremidades superiores, los potenciales están íntegros, están completos. Hicimos los abordajes con registro incluso a nivel de codo y está normal, no tiene alteraciones. Mientras que en las extremidades inferiores hay evidentemente un cambio, y creemos que este paciente sí tiene un diagnóstico de aracnoiditis. Así que nos permiten aseverar diagnósticos tanto como negar otros. Y pues bueno, eso es el final de mi presentación. Espero que les haya sido de provecho. No quiero terminar sin antes abogar porque, sobre todo los residentes que me puedan estar escuchando, opten por las altas especialidades, por la especialización de los servicios, porque de eso depende que los que hagamos esto seamos cada vez más expertos en el tema, y que las personas que los hagan seamos aquellos que amamos el profundizar. Y pues muchas gracias a todos. Repito que ha sido un honor estar dándoles la charla, y ojalá que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor. Desde luego que sí, es información sumamente relevante y que desde luego que todos necesitamos tener en cuenta en el día a día durante nuestra práctica. Si le parece bien, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y que nos apoye con sus respuestas expertas en el área. Pueden hacer la pregunta si gustan a través del chat, o si gustan levantar la mano, les abrimos también para que tengan la palabra. Bien, nuevamente, si alguien gusta hacer alguna participación, alguna pregunta al doctor Luis, pueden levantar la mano con las reacciones aquí de la charla o a través del chat. Damos un pequeño espacio por si hay alguna duda. Bien, doctor, pues creo que ahorita está todo muy claro. Su información fue bastante amplia y sobre todo muy entendible a través de los casos clínicos, entonces creo que quedó todo muy bien. Le agradecemos nuevamente su participación y le estaremos haciendo llegar vía mail su constancia de la ponencia del día de hoy. Le agradecemos de parte de todo Socrejal su tiempo, su participación, y quedamos también a la orden cualquier cosa. Por el contrario, de verdad el agradecimiento es mío. Reitero que no soy mucho de dar presentaciones, espero que les haya servido, y siempre estoy abierto. Todas las personas que me conocen en lo privado me puedan preguntar o me puedan compartir. Soy mucho de compartir casos y demás, así que siempre, siempre estoy abierto a la posibilidad de tener contacto con cualquier compañero que quiera charlar conmigo. Agradezco muchísimo que se me tomara en cuenta, y espero haber estado a la altura del foro, que dicho sea de paso, impone bastante. Estaba muy nervioso, espero que no se haya notado demasiado. No, doctor, para nada, todo perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Socios, a todas las personas que nos acompañan, también socios correspondientes. Enseguida le voy a ceder la palabra a la presidenta de la Socrejal, la doctora Cristina Mejía, que nos va a promocionar, nos va a recordar algunos puntos importantes sobre la siguiente edición del Congreso a llevarse a cabo en la ciudad de Vallarta, como ya lo sabemos.
Por favor, les pedimos su permanencia aquí en la sala. Más adelante se les va a compartir también el código QR para su asistencia, pero por favor les pedimos su atención un momentito. Adelante, doctora. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches, doctor Luis Hernán. Muchísimas gracias por su conferencia, excelente conferencia y claro que estuvo a la altura. Gracias. Esperamos verlo nuevamente en alguna de nuestras próximas sesiones. Y bueno, pasando a lo siguiente, pues quiero invitarlos a que participen en nuestro siguiente congreso, que es el Congreso Nacional de Rehabilitación, que se va a llevar a cabo del día 29 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Puerto Vallarta. Están todos invitados, ustedes saben, es un congreso de excelente calidad, con excelentes ponentes y que se va a realizar en el Hotel Hilton Riviera Puerto Vallarta. Entonces están todos invitados. Hay que recordar que nuestras actividades de carteles ya están abiertas, la convocatoria. Todos los participantes o los autores principales de sus carteles tienen el 50% de descuento en su inscripción al ser aceptado su cartel. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra al doctor Labra. Sí, buenas noches. Pues básicamente hacerles la invitación al tradicional sorteo, perdón, concurso de trabajos libres. Invitarlos que básicamente todos tenemos alguna investigación por ahí guardada o tenemos algún caso clínico interesante y sería importante que lo compartan en nuestro foro. Personalmente, pues ya la convocatoria está en la misma página de la sociedad y en la misma convocatoria viene el link hacia el resumen. Hay que aclarar que lo que necesitamos ahorita no es el cartel como tal, es el resumen nada más. Ahí viene el formato de cuántas letras, cuántas palabras tiene que tener. Y también les pusimos este código QR, el cual manda directamente a nuestro número personal para cualquier duda que se tenga, por mínima que sea, la pregunten. Estamos ahí dispuestos a contestarla lo más rápido posible y pues hacerles la invitación de que nos envíen su resumen para que gocen de ese 50% de descuento en la inscripción. Y básicamente, pues, la fecha, la fecha se nos viene encima ya, el 29 de marzo, el domingo 29 de marzo es el último día que podemos recibir resúmenes por la logística que involucra llevar a cabo un congreso. Entonces queda la invitación abierta de nuevo y estamos a la orden de recibir sus resúmenes y cualquier duda mediante este código pueden escanear nuestro número personal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nuevamente, doctor Luis, recordándole o haciendo mención sobre las felicitaciones respecto a su ponencia, sumamente agradecidos con su participación. Y pues bien, enseguida vamos a proceder a compartirles también el código de la asistencia para que por favor la registren. Recuerden que a través de ello es que se les puede enviar a su mail la constancia justo de la asistencia de esta noche para que puedan ir teniéndolas todas completas y pues con ello el uso que posteriormente se requiera darles. Los invito a permanecer aquí. Les agradecemos a todos su participación. Los esperamos en la siguiente sesión ordinaria. Cualquier duda, como ya les mencionaron, están a la orden los integrantes del comité editorial y también el número de la sociedad, como ya lo conocen y ya están dentro del grupo. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Veo por ahí que hay alguien que levantó la mano. No sé si hay alguna participación que se requiera o algo en que podamos apoyar. Un momentito. La asistencia la podemos hacer a través del código QR. Si abrimos la cámara o la aplicación del celular, se escanea
y ahí les va a direccionar directamente para que coloquen sus datos y puedan participar con su asistencia. La constancia se estará enviando en el transcurso de la semana. Toma un poquito la palabra. También para quien no pueda escanear precisamente el código, ahorita en un momento voy a apuntar el link en donde también lo pueden registrar su asistencia. Ahorita lo voy a poner en el chat. Gracias. Bien, buenas noches nuevamente para las personas que siguen aquí dentro de la sala. Les vamos a pasar en un momentito un video respecto al Congreso también, para que, si es posible, por favor, también lo puedan revisar. Igual se les estará compartiendo más adelante a través de redes sociales y de el grupo de WhatsApp, pero aprovechamos para compartirlo desde ahorita.